Nuevamente, buenos días y sean bienvenidos todos a este primer Congreso Internacional Liberal. Yo tengo la suerte de presentar al conferenciante que abre este congreso, que es el profesor Juan Carrete Parrondo, historiador del arte español, especializado en arte gráfico, grabado y litografía, y también con una abundante experiencia en la gestión cultural. Es madrileño, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED, desde junio del año 1980. Tiene un currículum amplio, tanto, como digo, en responsabilidades de gestión en instituciones artísticas y culturales, como en publicaciones, tanto artículos, libros, individuales y colectivos. En el apartado primero hay que destacar la dirección de Media Lab Prado e Intermedia Matadero, 6 años, la dirección del Centro Cultural Conde Duque de Madrid también, 6 años, y la subdelegación de la Cartografía Nacional, 15 años. También en la actualidad es editor de la web Arte Procomún, documentación y estudio para la historia del arte gráfico, que a su vez contiene el Diccionario de Artistas Gráficos Españoles y la bibliografía actualizada sobre estampas españolas. En cuanto a su producción bibliográfica, como digo, igualmente amplia, profunda, se puede decir que su grueso ha versado sobre la técnica del arte del grabado y su revisión histórica, atendiendo especialmente a la figura de Goya y a otros grabadores, siempre importantes, tanto españoles como universales. Partiendo pues de esta idea, de este tronco común, el amplio repertorio de sus trabajos nos lleva a Guerra y Propaganda, el arte del grabado y la milicia, la Biblia incluso, la tauromaquia, tanto de Goya como de Carnicero, el suegro de Velázquez, nuestro paisano Pacheco, la cartografía marítima española, en personajes tan próximos también a nosotros como Vicente Tofiño, pintores y grabadores universales como Rubens, Manuel Salvador Carmona, Antonio Rafael Men, informes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Goya, sobre todo, como digo, Goya. También hay que decir que no deja fuera aspectos más, si se quiere, contemporáneos, como es Picasso, el Internet o la era de la utopía electrónica. Su atención sobre el pintor aragonés, como digo, es, vamos a decir, casi completa, total, ¿no? Es el grueso de su bibliografía. Ha tratado los caprichos, los desastres, la tauromaquia, los disparates, los dibujos, las estampas, las fantasmagorías, el contexto histórico, el contexto vital, y todo ello yo lo resumo en un libro que se llama Francisco Goya, Estampas, Grabados y Litografía, obra del 2007, que compendia en cierta medida toda una serie de trabajos, tanto artículos especializados como capítulos de libros, como libros, sobre esta figura, ¿no? Es un libro que pueden verlo en internet, incluso creo que se puede bajar parte, que reproduce 287 grabados y litografía, prácticamente toda la obra fundamental del pintor en cuanto a lo que sería este tipo de estampas, incluye estampas sueltas también, al margen de estas series que ya hemos citado, y hay sobre todo una revisión, por supuesto hay una catalogación, una ordenación y una revisión que nos permite apreciar, sobre todo a los que nos gusta Goya, cómo este grabador ha ido evolucionando desde un lenguaje primero, vamos a llamarle así, no primario, en el caso de Goya hablar de primario sería una grosería, pero sí en un lenguaje primero hasta llegar a la perfección, llegar a lo que se llega a hablar, la sublime perfección en la que culmina su lenguaje artístico, ¿no? Por todo ello, creo que esta conferencia sin duda es del máximo interés para todos, y le paso la palabra al profesor Carrete Parrondo. Muy bien, pues muchas gracias por esta elogiosa presentación, que después cuando uno ve la realidad pues no es tan elogiosa, ¿sí? No es para que sea tan elogiada. Pero bueno, dar las gracias y también dar las gracias al Comité Científico de este Congreso por darme la oportunidad de hablar sobre Goya y sobre un tema bastante complejo. Hay que tener en cuenta que en la propia enunciado de esta ponencia, Goya, disparates serviles y liberales, ya empieza uno con las interrogaciones. Y lo que va a ocurrirnos es que al final también vamos a terminar con interrogaciones. Muchas veces se puede ver que quizá un congreso no sea para traer temas totalmente terminados,
sino que muchas veces yo creo que un congreso lo que sirve es para dar ideas que se puedan discutir. Y esa es un poco mi posibilidad. Yo creo que lo que se trata es el estudio de los disparates, más que el estudio, la interpretación de los disparates. Hay que darse cuenta que los disparates se sabe con seguridad que están hechos desde el año 14 al 19, es decir, nos coincide exactamente con ese sexenio absolutista y con una idea que primeramente, claro, siempre estamos con lo que qué significa la palabra disparate. Sabemos que Goya la había utilizado en algunas, como vamos a poder ver, y es todo hecho fuera de propósito y razón. El diccionario de autoridades dice que eso es un disparate y probablemente pues haya que ver que ese tipo de disparate, lo primero que habría que ver es que no es pintura, no es pintura, no es dibujo, es la técnica del grabado. Y la técnica del grabado fundamentalmente lo que tiene es la función de difundir. De dibujo hay una obra única, de pintura hay una obra única, del grabado cuando un grabador graba lo que quiere es difundirlo. ¿Por qué? Porque en esta época viene a ser que un mínimo suelen ser una estirada de unas 300 estampas. Cuando se dedica a alguien, quiere hacerlo ya exactamente. Bien, estas obras no se publicaron, ustedes no se publican hasta ya pasado la segunda 1870, no se publican y lo curioso es que cuando luego ya se publican, pues nadie les ha encontrado una interpretación satisfactoria. Es decir, son 22 obras en el cual, si ustedes entran a cualquier libro que hable de ello, lo primero que dice es una serie un tanto compleja y difícil de interpretar, es lo primero que se dice, y nadie pasa a interpretarlo. Hay algunos, naturalmente, que de una forma genérica, pues dan ese tipo de interpretación genérica que dicen, bueno, pues son temas de tipo sexual los que se tratan. Otros dicen, no, son una serie de temas del carnaval. Otros se acercan un poco más a veces y dicen, no, son temas de tipo histórico, pero nunca se dice exactamente esto significa tal y tal cosa. Bien está que únicamente lo que yo voy a presentar aquí es simplemente una hipótesis, sin más. Y lo que sería interesante es que después se siguiera trabajando un poco sobre ello. Y quizá para poderlo entender un poco, esto, lo fundamental, sería, aunque de una forma muy resumida, saber en qué contexto Goya hace esto. Porque a veces nos perdemos y no tenemos presente cuándo lo hace. Y ya he dicho desde el principio que esto se hace, los disparates, del año 14 al 19. Eso parece ser que todo el mundo está de acuerdo y no hay ningún tipo de duda en ello. Y del 14 al 19 todos lo conocen porque es de la historia general, pero únicamente conviene, aunque sea de una forma muy resumida, decir que en esta etapa, en el año 14, se queda anulada la Constitución del 12, como ustedes saben, empieza la censura de imprentas y de teatros, en el 14 es la entrada triunfal en Madrid de Fernando VII, en mayo del 14 es el decreto de depuración, que es muy importante, en el cual se destierra a todos los que ocuparon cargos con José I y se les confisca los bienes. Y en esto los estudiosos dan que hay unas 20.000 personas en el exilio. Se va a dar. Por otro lado, la Inquisición, se restablece la Inquisición, se crea una estructura de tipo militar religiosa contra los liberales. Y la Inquisición empieza a actuar y actúa. Y de hecho sabemos que en el año 14 hay varios procesos en que distintas estampas pues son prohibidas y a los grabadores naturalmente son más o menos condenados. Y hay que saber también en el 14 pues el grupo de los apostólicos, como precisamente pues van a ser unidos con el clero, esos gritos que sean los que más se oían en las procesiones: viva el rey, viva la religión, muera para siempre la Constitución. Todo esto se va a dar. Hay también, en esta misma época, en estos mismos años, la prohibición de las máscaras y la autorización de las corridas de toros. Las corridas de toros es un arma política, como saben ustedes,
con Carlos IV se prohíbe, cuando llega José I se vuelve a hacer, se deroga todo, pero Fernando VII vuelve a poner, vuelve a hacer que haya las corridas de toros. Es a la vez el momento de la vuelta de los jesuitas en el año 15, la condena no por jueces, sino simplemente por políticos, la prohibición de diarios. Saben ustedes que en esta etapa únicamente se van a permitir 2 periódicos, el diario de Madrid y la Gaceta, todos los demás quedan completamente prohibidos. Y tendríamos que decir, que así en general, que únicamente hay un momento, que usted en el año 19 es cuando se inaugura el Museo Nacional de Pinturas, en lo que sería actualmente el Museo del Prado. Todo lo demás, y si queremos ver, como dicen algunos autores, era simplemente porque a José I le molestaban ver esos cuadros en el Palacio Real y entonces dice que se lo lleven. Eso dicen las malas lenguas para quitar esto. Lo que sí únicamente tenemos que ver que en esta etapa es una etapa de terror, y que tenemos que pensar que Goya pudo estar aterrorizado, o por lo menos tenía razones para estar aterrorizado. Tenemos que ver, y esto nos puede servir un poco de referencia, que en el año 14 Goya tiene 68 años. Vive en la calle Valverde, vive en Madrid. Saben ustedes que hasta el año 19 no compra la nueva quinta del Sordo. Él es viudo, porque Josefa Bolleu había muerto en el año 12. Es viudo, es sordo, y algunos de sus amigos habían sido ya, se habían cogido el exilio. Y lo que nos deja son 2 autorretratos, uno que está en la Academia y otro que está en el Museo del Prado. Y lo interesante sería ver exactamente qué nos dice este retrato. ¿Qué nos dice? En pintura son los únicos autorretratos que se hacen. Hará luego más tarde el del doctor Arrieta, pero como autorretrato solamente son estos. Y entonces quizá lo que más puede llamar la atención es la forma de ir vestido. Naturalmente Goya era un hombre ya mayor, tenía 68 años, era oficialmente primer funcionario de Palacio Real, era primer pintor de cámara, y le vemos cómo va vestido. Bien, pues tendríamos que decir que va vestido como un descamisado, es decir, no le interesa la apariencia para nada, no le interesa la apariencia. Es un poco, quizá tendríamos que juntarlo o verlo con los autorretratos que se hacen ya de mayor el propio Rembrandt, que quizá que algunos por grabados los podía conocer Goya. Y nos da esta visión precisamente de un hombre que puede estar aterrorizado, porque tiene razones para estarlo, pero a la vez está esperanzado. Estos son retratos que saben ustedes que no son de encargo, que él hace para estar, para sí, sin más. Entonces, tenemos que decir que Goya estaba aterrorizado porque fue sometido a un proceso de depuración, es decir, de haber colaborado con el régimen de esto. Y ese proceso de purificación pues va a durar casi un año, del año 14 al año 15. Y finalmente en este proceso, como saben ustedes, que simplemente es absuelto. Y Goya es eximido de los cargos de colaboración con José I. Y es lo que se ha querido decir entonces muchas veces, que es que Goya no había colaborado con José I, lo cual es totalmente incierto. Goya colaboró totalmente con el rey José I. Primeramente, porque no se marchó de Madrid. Él estuvo durante todo ese tiempo precisamente en Madrid, cuando otros pintores lo que habían hecho era precisamente marcharse. Porque había prestado juramento de fidelidad al rey José en diciembre de 1808. Porque había hecho el retrato de José I para la Villa de Madrid también. Como que había estado como académico, y la Academia le prestó un homenaje al rey José I. Formó parte de las comisiones para la colección del emperador y del futuro museo de pintura. Es decir, esas relaciones que hace
junto con Maella también, de cuadros que tienen que salir de España y que tienen que ir entonces a París. El jefe de esa comisión precisamente lo es. Y, por último, tendríamos que decir que acepta la Cruz de Caballero de la Orden Real de España, llamado Berenjena, es decir, había colaborado, tenía razones para tener miedo. ¿Qué es lo que ocurrió? Tenía amigos también en la comisión, y esa comisión es precisamente por lo que le hace, esa comisión le absuelve, más o menos le absuelve. Pero cuando llega el año 14, naturalmente él va a tener mucho cuidado de no indisponerse con el rey, ni con aquello que mandan. Por lo tanto, él va a asistir a la Junta General de la Academia, sobre todo a esa Junta General de la Academia que tiene la visita de Fernando VII. Allí está él para rendir pleitesía al rey Fernando VII. Y por otro lado, lo que sí vemos es que a la siguiente Junta pues no va a asistir. Es decir, va a veces y otras veces no va. Otro tema interesante aquí es que en el año 14 nace Rosario, la hija de Leocadia Beis. ¿Qué es esto? ¿Quién era Leocadia? Es el lío que hay siempre. ¿Era la amante? ¿No era la amante? Probablemente sí lo era. Probablemente sí era la amante de esto. Todo eso lo que le va a llevar, naturalmente, es a que se había separado, Leocadia se había separado de su marido, tiene esta hija, Rosarito, que probablemente, según se dice, es hija precisamente de Goya. Todo esto, ¿qué es lo que crea? Un malestar también. Todo aquello está prohibido, lo persigue la Inquisición, todo ese tipo de relaciones. Entonces ahí va a ser el pasarlo mal. Por otro lado, también se le llama a declarar sobre el tema de las majas. Como saben ustedes, las majas, las que estaban en el poder de Godoy, cuando se le nacionalizan los bienes a Godoy, salen allí las majas, y entonces la Inquisición inmediatamente dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y se dice que es una cosa que ha hecho Goya, y hay una declaración, pero aquello también se interrumpe. Probablemente también tenía amigos que consiguieron que la Inquisición no entrara más o menos entonces en esto. Y por último, en esta vida, pues tenemos en el año 19, cuando Goya cae gravemente enfermo. Enfermedad que sabemos poco de ella, únicamente por lo que nos transmite el retrato de Goya con el doctor Arrieta, que todos ustedes lo recuerdan. Bien, todo esto es un poco lo que va a ocurrir en esto. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues yo creo que la conclusión que Goya está aterrorizado, tiene miedo, tiene razones para tener miedo, pero por otro lado está esperanzado. Y está esperanzado, pero Goya en estos años va a seguir trabajando. Y hace algunos retratos para Fernando VII. Es decir, hay todavía lo que le pide la Casa Real son retratos de Fernando VII. O el retrato ecuestre de Palafox, o el retrato de la Junta de Filipinas, o el retrato del duque de Osuna. Va a hacer todo, pero no, nosotros lo que nos interesa son aquellas obras que no son de encargo, Y entonces tenemos 4 obras perfectamente conocidas, perfectamente estudiadas, que son 4 obras que hace del año 2015 a 2016, que no son obras de encargo. Es decir, casi podríamos decir que quizá estas 4 obras que hace, que son una serie, tienen el mismo tamaño, actualmente se pueden ver juntas en la Academia de San Fernando, y que podemos decir que son como otros disparates. No los tituló, por supuesto, otros disparates. Pero otros disparates pintados, pero que los entendemos perfectamente, porque todos ellos son una denuncia a la sinrazón. Y denuncia a la sinrazón es cuando hace el tema de los disciplinantes. Se ve suficientemente como es algo que va contra toda razón. Esos disciplinantes muy unidos al tema de la procesión, al tema de lo religioso que se da. Este es uno de ellos. El siguiente que hace, y ya digo que no son para poner a la venta, es una escena de Inquisición.
la Inquisición había vuelto y él va a hacer esta escena de Inquisición. No sé si se ve, o parece que hay un poco demasiada luz, pero bueno, se ve más o menos cómo son los condenados que están con sus capirotes, se puede verlos, con sus sanbenitos, y por otro lado los jueces de la Inquisición y los que están en la parte superior de un púlpito que están leyendo entonces el proceso. Es decir, una visión lo que es la Inquisición. ¿Que la Inquisición qué es? La sinrazón, también. Y después está otro que es la Casa de Locos. La Casa de Locos, cuadro complejo, naturalmente, hecho también en esta misma época, formando serie, insisto en ello, en el cual estos locos no son simplemente, son locos, pero son alegorías, alegoría del poder, aquí está, alegoría de la Iglesia, aquí está, y otros tipos de alegorías como salvajes, pero es lo mismo, lo habla sin razón. Y quizá lo que más nos llama la atención es el cuarto cuadro que forma parte de estos disparates, que es la corrida de toros. La corrida de toros forma parte de esto, y eso está clarísimo. Tiene el mismo tamaño, se hicieron a la vez, pasaron juntos, nunca se pusieron a la venta en la vida de Goya, los vende luego su hijo Javier, y estaría aquí este tema, que naturalmente es el tema de esa violencia y de la corrida de toros, con lo cual podemos ver probablemente que se está un poco contra. Pero en contra un poco también de esto, hay que tener en cuenta que en el año 16, en 1816, es cuando se pone a la venta la tauromaquia. Pero como saben ustedes, la tauromaquia tiene dos visiones, no vamos a hablar ahora de ella. Una visión que se podemos llamar como histórica, pero después el final, saben ustedes que es una visión de los toros, de la tauromaquia, que es muy parecida a la de los desastres de la guerra del final, es decir, de una enorme violencia y condena de violencia. Es más, Goya no pone todas las estampas de los toros, no las pone a vender. Hay unas cuantas, 4 de ellas, que precisamente no se atreve a que se pongan a vender. Son las más violentas de la acogida entonces que van a tener los toreros. Ese es un poco el ambiente. Hay otro aspecto que se ha tratado ya en ocasiones, pero que conviene no olvidarle, que es el aspecto de las fantasmagorías. Es decir, se había dado ya con anterioridad, es decir, desde finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, en Madrid, una serie de espectáculos que son los espectáculos de las fantasmagorías. Las fantasmagorías, como saben ustedes, es como el origen del cine, es lo que se ha llamado el precine. ¿Y qué es? Bueno, con la linterna mágica, lo que se hace en una sala, que aquí lo vemos, se proyectan con luz una serie de monstruos, se van proyectando una serie de monstruos, y esos tipos de monstruos lo que se dedican es a asustar. En Madrid se habían dado, fíjense ustedes, desde el año 14 al año 19, por lo menos que hayan salido en los periódicos, 42 funciones de fantasmagoría. Raro que Goya no conociera esto. Esto lo hacía un español, sobre todo Juan González Mantilla, que lo hace que en la calle de Caballero de Gracia tiene aquello, y hay ese tipo de fantasmagoría. Precisamente la profesora Cantor lo ha tratado en alguno de sus estudios, precisamente el tema de las fantasmagorías. Entonces, estas fantasmagorías, que también a veces se ven representadas, como ven ustedes, de esta otra forma, son cosas para meter miedo, Bien, eso por un lado. Y después, por otro lado, está el tema, si los disparates hemos dicho que son estampas, sería bueno hacer una pequeña incursión sobre las estampas que se vendían, que estaban a la venta en esta etapa. Las estampas que se venden, yo he podido mirar desde el 14 de abril del año 14 a enero de 1820, aparecen únicamente en los dos periódicos que existen, el Diario de Madrid y la Gaceta de Madrid, 132 anuncios sobre estampas. 132 anuncios sobre estampas.
que se mencionan un total de 218 estampas. ¿Y de qué tratan las estampas que se anuncian? Bueno, pues 80 son de tema religioso, del retrato del rey y de su familia son 54 grandes estampas de este tipo, que es la que estamos viendo aquí, que son estampas, como ven ustedes, fundamentalmente dedicadas a la figura, enaltecer la figura del rey, que la encontramos junto con las alegorías, todo aquello. Es únicamente lo que se vende. Con lo cual entendemos, bueno, después tendremos sobre la Guerra de la Independencia, se publicaron 30 estampas en esta etapa. Sobre las tauromaquias, serie de tauromaquias, se publican 10 estampas y en otros temas son 44 estampas. Es decir, lo que sí vemos es que el mercado está inundado fundamentalmente por la estampa religiosa y por la estampa del retrato del rey y su familia. Son los dos grandes temas, que sería un poco esta visión que se va a dar. Y lo que no podemos olvidar, claro está, es el tema de los pronunciamientos militares. Durante esta etapa hay que los historiadores han detectado más o menos, por lo menos, como 9 pronunciamientos militares. El de Francisco Milán de Bosch, por ejemplo, el de Díez Porlier, que el general Juan Díez Porlier es ahorcado, como todo el mundo sabe, es decir, que hay violencia, auténtica violencia. Después estaría el de Vicente Richard, lo del triángulo famoso, el general Lacy, que es también fusilado, es decir, tenemos otro fusilado en los fosos del castillo de Belver, el de Juan Van Halen, que pasa a los calabozos de la Inquisición, y él es de los pocos que habla de cómo lo pasó en aquellos calabozos de la Inquisición de Murcia, y cuenta la tortura que estuvo sufriendo. Y después estaría el de Joaquín Vidal y el de Evaristo San Miguel, y por fin el de 1820, 1 de enero, el del general Riego. Con lo cual termina, como saben ustedes, es el único que realmente tiene esa posibilidad. Bien, este es un poco el ambiente en el que Goya hace entonces los disparates, entendiendo por disparate hecho fuera de propósito y de razón. Y estos disparates los hace en 1815 a 1819, eso lo sabemos. Y estos disparates únicamente sabemos que el propio título de disparate, bueno, pues es el título que en algunas pruebas de estado y pruebas de estampación lo puso Goya. Y por lo tanto, se sabe que Goya quiso llamarles disparate. Consultando el diccionario de autoridades, repito, el disparate es un hecho fuera de propósito y razón. Hecho fuera de propósito y razón. Que probablemente habría que ver que simplemente que él estaba viviendo la etapa que él vive, que hemos narrado así tan ese contexto, naturalmente es un auténtico disparate. Ya la etapa, la España de esos 6 años es algo fuera de propósito y razón, según la visión de Goya y según la visión de todos los liberales. Probablemente haya que verlo ahí. Como bien saben ustedes, después a esta obra, que es a partir del año 1877, cuando la Academia la edita con un nombre que se inventa, que son los proverbios, diciendo que probablemente haya refranes detrás de cada uno de ellos, pero que es un poco absurdo y que ya nadie ha continuado un tanto con todo eso. Bien, entonces en estas obras de los disparates, yo es en lo que propongo una hipótesis. Ya digo que siempre lo que se ha dicho es, se ha dicho que era muy confuso todo. Y yo propongo algo que es como muy sencillo, pero que es naturalmente para discutirlo, muy sencillo. Trataré de decirlo un poco leyendo para que quede como más claro, y digo así: los disparates se comportan como serie con argumento y posiblemente acabada. Existe un nexo entre todas las estampas y una vertebración. Es una lectura en imágenes, es su modo de acercarse a la realidad,
de lo que Goya ve, siente y piensa. Incluso se podría afirmar que tiene colofón, o al menos se lo podemos dar. Este párrafo quizás sea demasiado categórico. Ya según vayamos viéndolo, iremos viendo cómo voy rebajando naturalmente esta posibilidad. En cada una de las estampas se aprecian más o menos nitidez, con más o menos nitidez, la lucha entre estas dos fuerzas. Siempre la composición de cada estampa se divide en dos grupos antagónicos, que Goya los reduce al bien y al mal, protagonizados en la división de la población, el pueblo llano, los que gritaban viva las cadenas o viva la Constitución. Casi se podría afirmar que cada estampa de los disparates es una síntesis alegórica de cómo se manifestaba la situación política de la época y de la convivencia de dos mentalidades radicalmente opuestas. Es decir, mi teoría un poco es que todos los disparates, o casi todos los disparates, o se puede una forma de acercarnos, es ver cómo lo que hay en ellos hay un protagonista que es el miedo y el terror. Ese es uno de los temas fundamentales, el miedo y el terror, que están los dos grupos, que están los liberales por un lado y por otro lado están los serviles en cada una de estas estampas, y que queda expresado. Hay un tema omnipresente que es el de la maldad expresada por medio de la fealdad y lo grotesco. Hay cosas que se ven más o menos así. Entonces, está la oposición, se reduce, la composición de cada estampa estaría formada por dos grupos antagónicos, que Goya los reduce al bien y al mal, a lo bello y lo grotesco. Como vemos, es una cosa como muy sencilla y sería ver si encaja o no encaja ahí. Los temas tratados serían los serviles ensañándose contra los liberales, los engaños de los serviles, el terror y el miedo como arma de los serviles, actitud de superioridad moral de los liberales y la esperanza de que el bien se impondrá al mal. Un mensaje que no tener al espantajo del absolutismo. Hay que decir que antes ya hemos dicho que había algunos letreros, subtítulos que les da Goya. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el caso de los subtítulos que da Goya tanto a los caprichos como a los desastres de la guerra, los llamados desastres de la guerra, vemos que no aclaran tampoco, sino que son un tanto, son como para despistar un poco. Y yo creo que aquí lo que pone Goya es también en parte precisamente para despistar. Pero por otro lado, habría que ver que son también como una continuidad, los disparates habría que verlo como una continuidad entre los caprichos, los desastres y la tauromaquia. En ese sentido, yo creo que es importante el ver que ese tipo de continuidad pues viene dada porque lo que Goya considera, fíjese usted, muchas veces estas obras las vemos como estampas sueltas, pero pocas veces nos damos cuenta que, por ejemplo, los caprichos, que son 80, nunca se vendieron sueltas, nunca. Goya las vende todas ellas unidas. Goya es un libro, hay que entenderlo como libro. Hay que ver que en el caso de, claro, en el caso de los desastres no lo sabemos porque no se publicó en la época de Goya. En la tauromaquia, que se publica en un momento en que tiene poco dinero, se publican de las dos formas. Se publican, por un lado, formando libro, y por otro lado, se publican también sueltas en el año 16. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente los disparates se haya tratado también de que fueran una unidad, fueran un tipo de unidad. ¿Y por qué son 22? Y la gente dice, y probablemente incompleta o completa, no tenemos ninguna razón para decir que sea incompleta. Puede ser una razón. ¿Qué sabemos? Naturalmente, no sabemos tampoco el orden en que iban a ir, pero muchas veces el orden, como bien lo sabemos por
desastres de la guerra tampoco decían nada, les cambiaba precisamente de orden. El gran problema, naturalmente, es que sobre los caprichos, al publicarse, hay comentarios coetáneos, de los desastres de la guerra hay algunos comentarios, muy pocos, pero hay algunos comentarios, ya que algún ejemplar lo tenía Cian Bermúdez, como saben ustedes, y de la tauromaquia sí hay comentarios coetáneos, y de los disparates no hay ningún comentario, ni una sola mención, nada, hasta precisamente 1877. Y cuando aparecen, naturalmente, viene el despiste general. Nadie entiende nada. La academia, como antes he dicho, lo entiende únicamente como proverbios, como refranes, pero sin más. Bien, entonces, me voy a permitir ahora pasar, no sé si se ve bien, bueno, me alegro de que se pueda ver bien, y primeramente hay que tener en cuenta lo siguiente. Hemos dicho que a veces Goya dio el nombre de disparate conocido. Figuran, cuando Goya es el que da este nombre, figuran aquí puestos así, con letra cursiva sin más. Cuando el disparate, la palabra disparate es no de época de Goya, sino muy posterior, y en realidad es de época ya de Beruete, o de cosas así por el estilo, es decir, estamos hablando ya del siglo XX, lo ponemos entre corchetes. Lo mejor cuando está entre corchetes es no hacerles ni caso, porque son simplemente una posibilidad que hay. Bien, entonces yo he puesto esto por un orden que no sé por qué se ha salido, un poco quizá de los más sencillos a los más complicados. Bien, aquí tenemos uno que se llama disparate conocido, y yo después me he permitido decir ese tipo de interpretación. Lo que sí vemos es que está dividido en dos grupos. A ver si lo hago despacio. Un grupo es este, que vemos aquí, y otro grupo es este de aquí. Entonces yo me permito decir, estos son más o menos el espantajo del absolutismo para meter miedo a los liberales, pero que los liberales no se asustan, o puede haber alguno que sí se asusta un poco, pero hay otros, como este, que vemos en qué postura de desprecio, un tipo de pedorreta, diríamos, lo hace sobre aquello. Luego entonces es esta visión de que al espantajo del absolutismo simplemente no hay que temerle, porque no tiene fuerza, es simplemente mentira. Y entonces tendría que ser contra eso. Eso es una posibilidad. Los liberales no se asustan, saben que el absolutismo es como un espantajo. Eso es lo que él piensa Goya. Bueno, es una posibilidad. Naturalmente aquí ya muchos de ustedes, y sería un poco lo interesante, lo que pasa siempre por cuestiones de tiempo es muy difícil, pero sería la discusión que podría ser si esto es así o esto es simple. ¿Por qué? Porque con Goya hay que tener mucho cuidado. Con Goya la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque coge ese tema, y entonces ese tema, como saben, por ejemplo, el tema de las firmas. Bueno, pues la gente se vuelve loca y dice que es aquí. Y ve lo que quiere ver. Y además, y es hasta llegar a los insultos personales, se va a llegar muchas veces porque unos piensan una cosa sobre Goya y otra. Todo que es antiacadémico hasta más no poder. Pero bueno, aquí tendríamos este disparate conocido. Hay otro, entre comillas, entre corchetes, perdón, disparate de miedo. No hay que hacer caso a eso para nada. Y es, fíjense ustedes, aquí ven a un gigante, pero que es falso, porque si ustedes se fijan aquí, no sé si lo ven, ¿qué es lo que ven? Un rostro. Es decir, en realidad lo que hay detrás es una persona de igual tamaño que todos los demás. Y aquí sí lo que vemos, cómo se asustan los militares que salen corriendo de este monstruo. Este monstruo es el absolutismo, estos serán esos militares, saben los dos tipos de militares que se dan ya en esta época, pero esos otros, los militares liberales, podemos hablar, que serían estos otros. Sería el bien y el mal, lo feo y lo bello, lo malo y lo bueno, sería ese tipo
de visión. Para ver un poco detenidamente un detalle, pues aquí vemos ese detalle de los militares. Otro tipo, bueno, no sé si este se ve mejor, se ve peor, pero también veríamos dos grupos. Un primer grupo que es este, otro segundo grupo que es este. Naturalmente, este grupo, bueno, pues este grupo es un servil furioso que arremete contra los liberales que no se asustan contra el bravucón. Viene a ser muy parecido a los anteriores. Aquí hay un tema curioso. Yo aquí digo que va un servil furioso cabalgando sobre un fraile. ¿Qué ocurre aquí? Pues claro, en el tema de todo, pero de los disparates de Goya, lo fundamental es primeramente ver qué es lo que hay y para después poder interpretar. Ahora, aquí vemos que es a cuatro patas un fraile, ven ustedes aquí en las dos manos, ahí los pies, y que este hombre agigantado va sentado sobre él. No sé si lo ven o no lo ven. Yo sí lo veo, pero uno puede interpretarlo. Naturalmente esta cabeza es una cabeza rara, pero muchas veces a un fraile lo pone como un monstruo, es un tipo de monstruo. Y entonces quedaría, como ven ustedes, pues los serviles y los liberales. De nuevo encontraríamos esa doble visión. Y hay otros temas, como este disparate femenino, que es sencillo porque es un mantear, que es algo que se ocurría comúnmente en Madrid en la etapa de carnaval. Está recogido en las fuentes como las mujeres lo que hacían los días de fiesta era mantear a unos peleles masculinos. Unos peleles, que los vemos aquí, esos peleles que son manteados por estas mujeres. Es un tema que se da, y aquí, ¿qué es lo que podríamos ver? Bueno, habría que ver un dibujo que hay aquí, que no sé si ustedes lo ven, que es entonces un burro. Un burro. Claro, ¿el burro qué es? El burro es la ignorancia. Las asnerías que había hecho Goya, es un tema bastante común. ¿Por qué? Porque los peleles, naturalmente, lo que son ignorantes. Y en este caso sería ver cómo las mujeres puestas en esa figura de los liberales porque pueden mantear, tienen poder contra los serviles que serán estos peleles. Aquí está también ese grupo, ese antagonismo, porque la visión es verlo como cosas de tipo antagónicas. Y aquí tenemos un disparate volante que, si lo vemos con atención, bueno, pues vemos primeramente un monstruo, la cabeza, alado, con estas ancas. Y sobre el monstruo hay dos personajes. Un primer personaje, que es este que va de negro, y aquí, este personaje lleva sujeto a una mujer, una figura femenina. No sé si se ve. ¿No se ve? Sí. Se puede ver después mejor. Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, pues el caso de la mujer, como habíamos visto o se ve en los desastres de la guerra, en los delfinales, la mujer es la libertad, la mujer es la Constitución, todo eso. Y aquí entonces Goya, que está haciendo a la vez esos grados, que estos, naturalmente podemos interpretar que la libertad, que es la mujer esta, es raptada por los serviles, aquí los tenemos, de negro, feo, y transportada por el monstruo del absolutismo. De nuevo, serviles y absolutistas. ¿Qué es esto que no es? No sabemos. Y aquí uno que es que es el caballo raptor, entre corchetes, no hay que hacer caso precisamente a eso. Pero aquí también tenemos que ver podríamos ver que en un principio únicamente hay como dos figuras, la figura del caballo y la figura de una mujer. Pero tenemos que darnos cuenta que esto aquí, no sé si lo ven,
esto es un monstruo. ¿Lo ven? ¿No? Con las fauces abiertas. Y este otro que hay aquí es una rata gigantesca. Claro, el monstruo, esto que estamos viendo, es el malo, el absolutista. El monstruo lo que está haciendo es tragándose, comiéndose, que son ratas, se están comiendo al pueblo. Y lo que ocurre es que un caballo representado por el bien lo que hace es salvar de caer en las fauces de los monstruos a esta mujer, que tendríamos que interpretarlo como la libertad. De nuevo, los dos. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se ha dicho que es el caballo que rapta. Y yo digo, pues está raptando o está salvando, porque le está quitando precisamente de aquí. Y es el tipo de mujer que siempre dibuja, pinta, graba, precisamente como la alegoría de la libertad. Si queremos ver, para el que no haya visto un poco detenidamente, se ve aquí perfectamente el monstruo, que sería ese monstruo del absolutismo. Bueno, un disparate alegre. Hay dos grupos también. Un grupo que estaría formado por estos tres hombres que se caracterizan por lo grotesco y lo deforme. Son tres hombres deformes, y aquí hay tres mujeres que en principio tenemos que decir que son bellas. Es decir, es una oposición de dos grupos, una oposición que bueno, que en esto podríamos decir lo feo es el absolutismo, lo bello, las mujeres, representado por mujeres, lo liberal. Una fórmula. Es decir, con lo cual estamos viendo cómo Goya hacía, desde ese punto de vista, si admitimos un poco todo esto, cómo Goya verdaderamente lo que está haciendo es algo muy sencillo, que es poner en imágenes conceptos y realidades que él está viviendo en aquella época, que es la oposición entonces de unos con otros. Y vamos a complicarlo un poco más. Aquí se complica un poco más. No sé si ahí se ve, aquí se ve un poco oscuro, pero aquí vemos también dos grupos. Lo que pasa es que estos dos grupos, este sería un grupo, este sería otro grupo, pero se crea un grupo intermedio, de duda, si estar en un lugar o estar en otro lugar. Es decir, si este es el grupo de los liberales, porque probablemente haya que ver en ellos una figura que sería una figura del maestro. Fíjense ustedes cómo tiene el dedo en la postura de enseñar, que será el maestro. Y aquí este otro personaje, como ven ustedes, que no sabe si tirar para un lado o tirar para otro. Lo que está claro que al otro lado lo que hay es esto, que es lo monstruoso y sobre todo la mentira, la doble cara. Estos serían entonces las dos visiones. Y esta mujer, naturalmente, pues estaría en la duda de ir hacia un sitio o de ir a otro. Es un poco, como utilizando palabras que no sé si alguna vez, ya supongo ya que se ha utilizado, ese concepto de las dos Españas. Naturalmente veríamos que en este sexenio está clarísimo. Y para Goya, naturalmente, las veía con bastante claridad. Y temas complejos. No hay duda que es una figura. Lo que Goya quiere destacar, lo que hace es ponerlo en blanco, no grabar. Aquí no hay duda de que hay tres piezas que son las claves. La cuerda, el caballo y la mujer. Y todo ello, naturalmente, está en el máximo equilibrio. Se puede caer en cualquier momento. ¿Y qué es lo que hace las gentes que hay aquí? Que sería ese pueblo, más o menos. Pues miren ustedes, no sé si desde ahí se ve. ¿Qué hacen? Cierran los ojos. No quieren ver.
pues, interpretación que se le puede dar es la libertad. Y la libertad está en un ajustado equilibrio, que está a punto de caerse, que hay que mimarlo casi para que no se caiga, pero que hay esperanza en que no se va a caer. Mientras que los serviles cierran los ojos y no quieren ver a la libertad. Esa sería una de las posibles formas de poderlo entender. Y también complejo, aquí está esta figura, que a mí no se me ocurre quizás darle otro nombre que una monstruosidad dual, Monstruosidad dual. A veces se ha querido decir que es el matrimonio. El matrimonio queda abolido, como saben, bueno, el divorcio, no existe todo aquello. La gente muchas veces han dicho, no, eso es simplemente esto. Pero probablemente haya que ir un poco más allá, y sea como esa duda que se tiene. Pero de esa duda de no encontrarse y casi de ser monstruoso, ¿la tiene quién? Se señala, el culpable. ¿El culpable cuál es? El clero. Una visión, naturalmente, entonces sería contra el clero. Nos quedarían estos personajes por aclarar, queda mucho tema por saber. Y aquí tenemos otro disparate en el cual pues vemos también como dos grupos, un poco parecido con lo anterior. Un grupo, naturalmente, que es este, y otro grupo que es este. Aquí hay, como ven ustedes, está dividido en dos partes, uno y otro. Y alguien que duda. Y esa duda viene dada, aparte de saber que no se sabe si va para un lado o va para otro, pero sobre todo, ven ustedes que es un personaje que tiene dos cabezas. Esta cabeza y esta cabeza. No sé si se ve poco con claridad. ¿Se ve? ¿No? Aquí sí. Yo por lo menos aquí sí la veo con claridad. Y es entonces, ¿qué quiere decir? Que está la indecisión. Y lo que va a ocurrir naturalmente que será vencedora, tender hacia el bien y no tender hacia el mal. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque el mal, esto podría ser la figura de la ira y esto la figura de la muerte. Esto es la muerte, mientras que entonces esto sería el pueblo. Está, como ven ustedes, complicado de poder decirlo, pero se ajustaría a esta metodología que estamos ahora utilizando. Bueno, disparate general, y lo llama Goya disparate general. Y yo casi no me atrevo, he puesto ahí algo, pero casi no me atrevo a decir nada. Hay dos grupos también aquí, como ven ustedes. Hay aquí un eclesiástico, hay aquí este personaje con este tipo de sombrero, con una camada de gatos, no sé si lo ven, ahí. Aquí hay otro personaje que viene hacia acá, difícil el poder ser. Yo creo que lo mejor con esto es dejarlo para el final. Porque también menos complejo, y como ven ustedes siempre, se da mucho el gigantón, el absolutismo, mientras que el absolutismo con estas dos cabezas sufrientes que parece que hay aquí, y que aquí hay un personaje, naturalmente, que se refugia detrás de ¿qué? Detrás de una imagen, parece ser, detrás de una imagen. ¿Quién puede ser? ¿Una persona? ¿Una talla de algo? Bueno, en principio podemos decir que puede ser la libertad o la Constitución. Alguien que se refugia del gigantón, precisamente poniendo como escudo a lo que puede ser entonces esta forma. Una forma de verlo, bueno, aquí también hay dos grupos. Uno, los ensacados, y otro, los ensacadores. Los ensacados, ¿para qué se le ensaca a alguien? Pues se ensaca a alguien para que no se mueva, que no tenga movimientos. Es decir, los absolutistas lo que han hecho ha sido hacer mudos y sin movimiento a los liberales. Porque si viéramos detenidamente estas caras, tienen todos los labios muy prietos,
muy apretados, en sentido de no hablar, no decir nada, que era un poco de lo que se trataba en este caso. Y aquí una visión compleja, llamada disparate de carnaval, por Goya. Claro, entonces esto, carnaval. Y yo digo, ¿carnaval? Pues yo no veo ningún carnaval. ¿Van disfrazados? Sí. Lo que sí queda claro, hay un personaje que está claro. Un personaje que está claro. Aquí en principio tendríamos que pensar, siendo esto, que hay un grupo aquí y otro grupo aquí. Pero es difícil. Aquí hay una persona que la vemos que lo que lleva es un San Benito. Es decir, es alguien condenado por la Inquisición. Y probablemente este otro, yo he preguntado a algunos expertos en Inquisición, esto también es otro tipo de San Benito. Lo que está claro es el capirote. Luego entonces, esto podía ser simplemente personajes de la Inquisición. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿De qué va vestido? Porque este va elegantemente vestido. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las hebillas de plata de los zapatos, o en este tipo de pantalón. ¿Quién es este? Bueno, pues podría ser un militar, un noble, un militar, es decir, ya, y pensando ya más o menos, pudiera ser al que Juan Van Halen, por decir algo, que estuvo precisamente expedientado por la Inquisición. Puede ser ese, puede ser. ¿Qué hace aquí este personaje con unos zancos? Pues tampoco lo sabemos. Ahora, parece ser que habría que buscarle en este tema quiénes son unos y otros, y yo, como lo veo, es sobre todo por un tema de la Inquisición. Porque también, si Goya coge un tema de la Inquisición y lo titula Carnaval, ya está haciendo un juicio sobre la Inquisición. Es un carnaval, todo aquello. Algo, una sin razón. Bueno, pues puede ser ese tipo de esto. Y después hay otro de ellos, en el cual vemos a un personaje, que es este, que está tranquilo, indefenso, quieto, y aquí, a su lado, otro personaje, también sentado, serán estas dos que hay aquí, y a un lado y a otro lo que hay son gentes monstruosas que lo que están haciendo es burlándose. Podríamos verlo como el grupo de los serviles, que sería este y sería este, que lo que somete a vejaciones a este personaje. A lo que habíamos dicho de los apostólicos, que habían asaltado las casas y vejaban entonces a esos dueños que habían sido. Bueno, pues es una posibilidad, más o menos, que podría ser. Bastante más complicado, naturalmente, aunque también vemos dos grupos. Un grupo de estos vestidos a la oriental, con un manifiesto ahí y con unos cascabeles aquí, que están ante un elefante. Claro, el elefante, lo que sí hay que saber, que el elefante se había visto en Madrid. Desde el siglo XVIII había habido elefantes en Madrid, regalos que les habían hecho a los reyes, que la gente le había visto, y que se escribe en los periódicos sobre estos elefantes, y sobre todo se les dice que se les da la idea de que son muy pacíficos. Los elefantes son muy pacíficos. Esa es la idea que tienen todos, más o menos. Y aquí una posibilidad, estos que van vestidos de persas, podría ser, y esto podría ser el manifiesto de los persas, y enfrentado hacia el pacífico elefante, que puede ser el de los liberales. Bueno, una posibilidad. Y aquí lo que sí hay que decir, hay que tener muy, muy claro, es que yo he dicho que la primera estampación que se hace en 1877, que se va a hacer. Y se estampó mal, es lo primero que hay que decir. Se estampa en la calcografía, la academia, y lo estampan mal. Y lo estampan mal porque, fíjese, esta es una estampación de 1876.
77. Y en cambio, hace relativamente poco, par de años, se encontró una prueba de la época de Goya, que es esta. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, la Academia lo que había hecho un tipo de estampación que se llamaba entrapada, es decir, todo negro. Y en cambio, Goya lo que hacía, que era lo que se hacía en el siglo XVIII, era una estampación natural, y era no dejar nada de tinta más que en lo mordido del agua fuerte, pero no por fuera. Y entonces, bueno, pues nos encontramos esto, que como ven ustedes, podemos decir algo, porque de lo otro, lo que habríamos dicho, estaba oscuro y no se veía. Y esto es a partir de ahora, se expuso en Madrid, precisamente porque está en una colección particular francesa, y aquí podríamos verlo, algo ya, bueno, son dos, es una contraposición. Aquí hay un personaje, los dos personajes, yo quiero que se fijen en estos dos personajes que hay aquí, que veríamos que esta es la verdad que ha muerto, la verdad que ha muerto, brillante, blanca, y otra figura que se opone a ello, negra, fea, monstruosa, que es la mentira. Entonces, la mentira resucita, que es la mentira, el absolutismo, resucita, mientras que la verdad muere. Eso sería lo más terrible un poco que podemos encontrar. Pero no solamente están estas dos figuras, hay otras figuras por aquí. Sobre todo hay una figura central, que es esta. Una figura central que algunos estudiosos, esto es el Museo del Prado, José Manuel Matilla ha estudiado bastante esta serie de cosas, no desde este punto de vista, pero da muchas pistas para poderlo hacer. Entonces se ve que pudiera ser un autorretrato de Goya. Y él se basa en que el personaje que aparece en el doctor Arrieta, con el enfermo, con Goya, tiene las mismas facciones que este. Por lo tanto, sería Goya. ¿Qué es lo que sería? Entre la verdad muerta, la resurrección de la mentira, Goya, como con una fuerza de un anciano, porque aquí ya estamos hablando ya de 70 años, naturalmente, se lanza contra la mentira. Una implicación sería más o menos de esto. Bueno, hoy día aquí habría otros elementos, como son estas tortugas, una serpiente también que se ve por ahí, que serían temas que habría que analizar y saber. En este caso, algunas de ellas ya se han visto. Disparate ridículo. Claro, se ve que hay dos grupos también. Un grupo que mira hacia nosotros, otro grupo de dos que nos da la espalda. Un grupo sobre una rama fuerte, gruesa, y otro grupo sobre una rama débil. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues los liberales, flanqueados por adormecidas alegorías de la Constitución y la sabiduría, este personaje es la forma del sabio, con las barbas, y este otro personaje leyendo un libro sería entonces la Constitución y la sabiduría frente a los serviles que están aquí con una rama de árbol que se puede caer en cualquier momento. Eso sería. Y para terminar, dos que no tienen grupo. Es más, que una sería un grupo y la siguiente sería otro. Y es, como lo llamó Goya, modo de poder volar los hombres con alas. Claro, el poder volar siempre ha sido el gran deseo de los hombres, poder volar. Y Goya entonces dice que los hombres pueden volar. Él lo ha visto. Pueden volar. Sería cuestión de tiempo. Y aquí vemos entonces cómo, dicho así en plan ya como literario, digamos, el esfuerzo e inteligencia de los hombres razonables les hace volar como pájaros, que es la máxima libertad.
poder volar. Mientras que el disparate de toritos, si el caballo era el símbolo del bien, el toro, como saben ustedes, es el símbolo del mal. Y entonces los hombres pueden volar, los hombres razonables, los liberales, mientras que los toros, la fuerza bruta absolutista, ven ustedes aquí, cae, se precipita al abismo. ¿Qué sería? Un tipo de conclusión. ¿Que se puede aceptar? Bueno, se puede aceptar, se puede, sobre todo, lo que sí se puede es precisamente el discutir. Puesto que yo creo que lo interesante es que hoy día han cambiado las formas de poder trabajar, y hoy los nuevos sistemas de Internet nos dan posibilidad de trabajar de forma colaborativa. Antes era muy difícil. Yo sé que en las gentes de los que somos de letras, vamos a decir, eso de colaborar nos pone un poco nerviosos. ¿Por qué? Porque estamos más bien basados en la oposición, que es lo contrario precisamente a la colaboración. Pero yo creo que con el tiempo, y sobre todo quizá ya las generaciones futuras, se darán cuenta que lo que están haciendo las gentes que estudian biología, que lo están trabajando en equipo, y no se entenderían los adelantos biológicos si no es por los laboratorios trabajados por equipo, los adelantos en las humanidades no se entendería tampoco si no es con la colaboración, y con lo que se puede llamar las humanidades digitales, con la cantidad enorme de posibilidades que puede tener eso. Por lo tanto, yo creo que ya actualmente en Internet hay una página web que se titula Goya Disparates Interpretaciones, cuya dirección es esta, en el cual están colgados los 22 disparates. Los 22 disparates en bastante buena resolución, que no suele ser muy normal, y con la posibilidad de ampliarlo, el zoom, poderlo ampliar y verlo muy detenidamente. Y con la posibilidad también de hacer un comentario. Entonces, la idea que queda ahí, naturalmente, pues que lo importante sería poderlo discutir ahora. Yo quiero ser puntual, no me gusta nunca pasarme de la hora, pero después, el último día, creo que hay una etapa, ¿no?, de discusión, y quizá pueda ser importante discutirlo no ahora en caliente. Ustedes pueden verlo esta noche o esta tarde en Internet. Si ponen Goya Disparates Interpretaciones, entre comillas, sale a la primera. Y ahí, si no, la dirección está ahí, que es también muy fácil de coger. Y entonces, pues, yo termino diciendo que creo en la posibilidad de que dentro de no sé cuánto tiempo, pero con el trabajo colaborativo de todos, colaborativo no quiere decir anónimo tampoco, es decir, que uno puede firmar, puede poner su interpretación, y si quiere puede firmarla con su nombre y apellidos, su DNI, y aquello queda como propiedad de aquello. Únicamente lo que se está utilizando en esto es una licencia Creative Commons, que cualquiera la puede utilizar, citando siempre la fuente del que es. Y con esto, mirando hacia el futuro y viendo las posibilidades de que dentro de muy poco tiempo podamos tener ya... Y fíjate, no he puesto interpretación, yo creo que se le puede dar. Goya, por otro lado, es lo suficientemente amplio, vamos a decir, para dar que cada uno pueda entender lo que quiera, pero que hay una ideología ahí. Y en este caso, la idea, bueno, yo vi que era buen momento, ya que este congreso se dedicaba a este sexenio, ver cómo Goya pudo ver este sexenio a través precisamente de los disparates. Y nada más, muchas gracias, terminamos a la hora. Bien, brevemente, puesto que ya son las 11, si hay alguien que quiere hacer alguna observación o alguna pregunta o plantear alguna cuestión,
lo puede hacer ahora y si no, bueno, pues lo dejaríamos para el debate final. Y simplemente si alguno se ha sentido tan herido o Que no puede descubriendo esperar. tales cosas y no puede esperar hasta dentro de unos días, no sé si queda o no ha habido tal fuerza. Siento yo no haberlo comunicado con más fuerza entonces. Parece ser que alguien... Bueno, no es... Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante esta interpretación pormenorizada de los disparates de Goya y la propuesta que usted hace, que es interesante. En algún momento ha hablado usted de Goya como partícipe de este de las dos Españas, y usted ha mostrado muy claramente cómo en estos grabados de Goya hay unas imágenes dicotómicas, los grupos enfrentados. Pero bueno, también usted al principio habló de que Goya era un afrancesado. ¿Dónde están los afrancesados aquí? Usted siempre ha hecho una dicotomía entre el mal, que son los serviles, el bien, que son la Constitución, los liberales, las mujeres como alegorías. En cambio, los afrancesados, esa otra España, que está en el exilio, en su mayor parte, a la que Goya evidentemente estaba muy cercano, como usted mencionó al principio. ¿Dónde quedan en esta interpretación que hace usted? Vamos a ver, yo no conozco bien, pero aquí alguno de ustedes seguro que conoce bien. Yo no sé si los afrancesados fueron perseguidos durante esta época. Y yo creo que fundamentalmente emigran aquellos. Yo no tengo datos porque no conozco bien esa etapa, pero yo creo que los afrancesados los podemos... son los liberales. Es decir, Goya era un afrancesado y estaría dentro del grupo de los liberales. Yo lo veo así. Es decir, yo no... Quizá alguno de ustedes ha estudiado mucho esa época desde el punto de vista del teatro, desde el punto de vista, desde otros puntos de vista. Yo creo que afrancesado... En las Cortes de Cádiz se utiliza la palabra afrancesado. Mucho. Sí, fundamental. Pero se utiliza en plan similar al de los liberales. No. Pues sería un tema que yo desconozco. Es evidente que si utilizamos el término afrancesado desde el punto de vista de que los liberales eran de cultura afrancesada, es decir, que habían leído las obras de la Revolución Francesa, etc., eran afrancesados. Mi pregunta iba hacia los afrancesados, los josefinos, los miembros, colaboradores de la administración de José I en España, que sí es cierto que muchos, la mayoría van al exilio, pero también vuelven, pero también son perseguidos, y son perseguidos por los liberales. Los liberales también persiguen a los afrancesados. Los liberales persiguen a los afrancesados. Sí. Les expulsan de las instituciones y los ven no solo como colaboradores traidores con el invasor, sino Claro, entonces como... si se entiende su pregunta, francamente, ¿dónde están aquí los afrancesados? Claro, esa es la... Es que probablemente... Porque Goya es un afrancesado, claro, más que un liberal. ¿Pero no se sentía afrancesado, tú crees? No, bueno... yo es que ahí dudo. No sé, pero... No se sentía más como un liberal. Sí. Los demás no le percibían a él como... Los liberales no le percibían como él. Le pondrían una sospecha como otros afrancesados. Bueno, los desastres de la guerra... Sí. Y luego que son opciones políticas muy temporales, o sea, que se reducen con un momento y te sientes decepcionado y pasas a buscar lo mismo, pero con otros medios. No sé, se ha francesado 3 años, o 6 años, a veces pues duró poco, ¿no? La cosa, en fin. Pero yo creo, en relación con los franceses, yo creo que son como los más
no se les ha dado el sitio. O sea, ni siquiera han estado para ser rechazados. Me da a mí la sensación, ¿eh? Para centrarnos en el tema que estamos hablando, la cuestión es cómo se siente Goya o qué es Goya entre 1814 y 1819. Lo cierto es que es las tres cosas. Porque ha sido colaborador de José I durante el tiempo, él por amistades, por tal, liberal, por ideas, pero también está integrado en el gobierno y en el régimen de Fernando VII. Claro, está cobrando ahí como... Bueno, pero yo creo que tampoco le interesa precisamente que se asocie, recuperar esa idea de los afrancesados, no vaya a decir, oye, a ver, que tú también, o sea, remover eso yo creo que no le interesa para nada, ¿no? La cuestión de los afrancesados en este momento. Es decir, ya bastante tiene con lo que tiene de las sospechas que se extienden en torno a él dentro de algunos sectores absolutistas como para que encima se ponga a rescatar a nadie. Digo que en él está integrado. Claro. Sí, claro. El discurso de los disparates es el suyo interior. Que yo creo que es claro, lo interesante. por eso es más complejo, ¿no? Y que está, en ese sentido está más despolitizado del hecho de yo soy un partido, ¿no? Pero como se veía él a sí mismo, o sea, cuando él se pensaba a sí mismo, veía su visión de España, que se pensaba como un liberal. no, quizá una cosa que se podría hacer. Por encima de los partidos. Esto que puedo hacer papel que se colaboran más primero sobre todo por aquí, no solo se va a aplicar a lo que ya se con sobre todo hacia las autoridades. El cura haciendo la orden y tal, porque un poco como la segunda forma como firma transparente para que no sea una firma real. Pero él está encantado de marcharse a Burdeos, está encantado de irse a París, o sea que también él tiene una sensibilidad muy pro-francesa independientemente del ideario político y está deseando de marcharse de España. O sea, por tanto, hay otros componentes que pueden ser sentimentales y de pensamiento y tal, que no son meramente la complicidad con los afrancesados españoles, ¿no? Es decir, es un hombre que también la cultura francesa le atrae mucho y le atrae prueba de ello de cuando se va a París, dice que está pasando los mejores días de su vida, ¿no? Es decir, ser afrancesado puede que sea algo más que limitarse a la colaboración política con José Bonaparte. Sí, quizá en esto de los disparates sería necesario que alguien los examinara con la visión de los afrancesados, cosa que yo no he hecho, pero quizá habría que ver si por algún lado aparece lo afrancesado, que no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tenía una pregunta acerca del último grabado, donde aparecen los hombres con alas. Usted le ha dado una interpretación bastante optimista, como Literaria, por lo menos, no científica. Pero bueno, ¿no le parecen como murciélagos un poco? Porque esta imagen es muy parecida a murciélagos. Y si consideramos esta alusión, esto, bueno, tiene otro, digamos, sentido, otra dirección, no tan optimista. Yo no sé, es como una sugerencia. No, hay una cosa que son los animales de la noche, que son todos esos, no sé, del sueño de la razón produce monstruos, donde está todo aquí. Bueno, es una proa, casi, ¿no? Desde el gorro, debe de llevarlo. Es la cabeza de pájaro, vamos. Estaría abierto también a ver, es decir, que son, su idea es que son más monstruos que humanos. No, digo... A ver, no sé, pero bueno, para mí esta imagen que evoca la imagen del murciélago tiene otras acepciones que bueno, como sugerencia. Bueno, vamos a cerrar esto. Sí te diría que cuando uno revisa en general la obra de Goya, cuando él quiere representar a esos animales de la noche y a los murciélagos, lo hace de una manera distinta a como se ven estos hombres con alas. Los otros son murciélagos, monstruos, estos son hombres con alas, pienso. Y creo que con esto, y no es porque yo quiera sentar cátedra, soy el menos indicado, podemos cerrar la sesión y pasar al descanso para que tengan al menos, por lo menos, un cuarto de hora
para la siguiente sesión. Encantado.